Fechas de siembra de verduras durante todo el año. Cada año publico un calendario de esto y recientemente recibí una pregunta. Intento cubrir todas las posibilidades en mi calendario para evitar que alguien sienta que se ha perdido una fecha sin una posterior. Por lo tanto, suelo enlistar las cosas frecuentemente. Este año realmente ha generado algo de confusión. Recibí una pregunta en Facebook. Esta señora dijo, así que sembraste tus habas 9 veces en la primavera, como 9 siembras diferentes. No, eso no es lo que quise decir. Y me hizo entender que en el calendario del próximo año voy a hacerlo más como un marco general. Pero eso es lo que les presento en este video. Es solo que cualquiera podría usar esto como una visión general de las muchas posibilidades durante el año. La fecha clave para todas las diferentes verduras comunes, para la siembra sucesiva, por ejemplo, y también por qué. Siempre hay un buen motivo para sembrar en su momento. Así que vamos a empezar con febrero. Febrero aún es un mes frío, al menos aquí. Estamos en la zona 8 de clima templado oceánico. Es un clima suave, pero no bastante cálido para la germinación de la mayoría de las levaduras al aire libre, por lo que está cubierto. De hecho, la mayoría de mis siembras anuales son bajo cubierta porque resulta más efectivo. También está bien sembrar al aire libre. Algunos mencionados son para sembrar al aire libre, requiriendo siembra más tarde, usualmente en primavera. Creo que mediados de febrero es un buen inicio. He descubierto a lo largo de los años, he estado haciendo esto durante mucho tiempo ahora, y hay niveles de luz crecientes y más posibilidad de calor bajo cubierta, debido a que el sol se está fortaleciendo. Por ejemplo, la lechuga se sembraría primero en febrero. ¿Cuándo será tu próxima siembra de lechuga? Existen 2 métodos para cosechar lechuga. Puedes cosechar hojas de lechuga. Recomendaría siembras sucesivas a finales de mayo, principios de junio y mediados de julio. Y eso es todo. 3 cosechas de lechuga durante el año. Afuera. Hay una más para septiembre, pero es para cultivo encubierto. Luego tenemos lechuga para corazones. Dejarás crecer tu lechuga y cortarás el corazón. Que necesitas sembrar más a menudo, porque una vez que cortas un corazón de lechuga, se va y necesitas lechugas de seguimiento subsiguientes para darte una cosecha continua. Así que los sembrarías, digamos ahora, a finales de febrero, lo que sea. Y luego la próxima siembra podría ser en abril. La siguiente siembra después de eso podría ser a principios de junio. Luego una siembra en julio, tal vez una a finales de julio. Así que existen más opciones allí. Luego tenemos rábano. El rábano es una verdura primaveral. Crece mejor en la primavera o un poco en otoño. No prospera bien en verano, atrae más plagas y enfermedades, florece, se vuelve alargado y leñoso. Por lo tanto, las mejores fechas para sembrar rábanos comienzan en febrero y luego marzo y abril. Y luego pararé de inmediato y tal vez haga una siembra más en septiembre. Las cebollas se categorizan en 2 tipos. Entonces, tenemos cebollas para bulbos y tienen un periodo principal de siembra, que es a finales del invierno, principios de la primavera. Prosperan en frío, puedes comenzar a cultivarlas en interiores ahora. Vamos a plantar al aire libre a finales de marzo, por ejemplo, y por lo tanto puedes sembrarlas durante febrero. Todavía podrías estar sembrándolas en marzo, pero no las sembraría en ningún momento después de eso. Es posible una siembra tardía a finales del verano, para pasar el invierno como una planta pequeña, si quieres intentar eso. Para las cebollas de ensalada, puedes hacer una siembra múltiple bajo cubierta. Funciona muy bien prácticamente hasta julio. Espacia tus siembras de 6 a 8 semanas para tener una progresión lenta, no demasiado frecuente. Luego tenemos 1 o 2 verduras especiales, un poco como el col rojo, y ambos en realidad florecen en medio del verano, pero también crecen bastante rápido. Así que tienes tiempo para sembrarlos, como en febrero, hasta inicios de marzo. Luego podrías tener una cosecha a principios o durante junio, antes de que se bulbifiquen y florezcan. Lo siento, están bulbificando para luego florecer. Y luego puedes volver a sembrarlos a finales, mediados a finales de julio, para una cosecha en el otoño. Te perdiste esa siembra intermedia. Así que parte de esto es entender cómo crecen las plantas y también cómo florecen, así como cultivar las partes que queremos. Luego también en febrero cosechamos espinacas. Es el momento ideal para sembrarlas temprano, antes de su floración en mayo o junio. Así que la espinaca es de febrero a marzo, pero no la sembraría después de eso.
No plantes espinacas en abril, mayo, junio y julio, pero puedes hacerlo nuevamente en agosto. Te habrás perdido la floración, pero obtendrás espinacas para comer en otoño, invierno y quizás hasta la próxima primavera, si sobrevive el invierno. Después están las legumbres como guisantes y habas. Puedes optar por sembrar algunas habas en noviembre para que pasen el invierno. Pero el principal momento de siembra para las habas es a finales de invierno, principios de primavera, porque crecen y producen mejor a finales de primavera, principios de verano. Teóricamente puedes plantar habas en verano, pero los intentos míos y de otros no han dado buenos resultados. Entonces, a veces oirás consejos, sí, es posible sembrar habas en verano. Sí, puedes, pero vale la pena. Sí, también hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Puedes sembrar papas en verano, aunque personalmente dudo que merezca la pena. Obtienes unas pocas papas nuevas. Entonces, tenemos guisantes que son muy similares a las habas, pero en realidad siembro mis guisantes más en marzo y en febrero siembro guisantes para brotes. Febrero es ideal para sembrar guisantes si buscas su parte frondosa y brotes dulces. También puedes hacer fantásticas siembras, multisiembras de remolacha bajo cubierta en febrero, también en marzo y en abril. Y yo me detendría en ese punto y luego tendrías tus remolachas tempranas y luego puedes hacer una segunda siembra en cualquier momento, desde junio hasta principios de julio. Y eso te dará bonitas remolachas para comer en otoño y también para la cosecha de invierno. Dos siembras más buenas en febrero son, una es la gran familia brásica. Tienes opciones para el repollo. El repollo es interesante por su diversidad de tipos. El repollo que siembras en primavera será para la cosecha de principios de verano. Y pueden ser puntiagudos o redondos. Siémbrelos de febrero a marzo y luego haga una pausa antes de sembrar en mayo los repollos para el otoño para la cosecha, como el encantador repollo rojo y puntiagudo para el chucrut y ese tipo de cosas. Luego en julio puedes sembrar repollo saboya y repollos resistentes también durante el invierno. Y la cuarta opción es a finales de agosto, principios de septiembre, siembras repollo temprano en otoño para que pase el invierno como planta pequeña y coseches en primavera. Luego tenemos brócoli, que en Europa llamamos calabrese para la cosecha de verano, los hermosos grandes domos verdes. Luego está el brócoli morado de invierno. Ese recomiendo sembrarlo en junio. Los tipos de calabrese puedes sembrarlos en cualquier mes de la primavera, incluso hasta principios de julio. Y eso será para cosechar durante el año, pero no tanto para pasar el invierno. Y luego tienes coliflor. Entonces, con las coliflores lee las instrucciones del tipo que cultivas para saber cuándo brotarán, pues son sembrables. Puedes reiniciar a mediados de febrero y, de hecho, luego no los siembro de nuevo hasta junio para la cosecha de otoño, y esa es mi decisión. Pero sabes, esa es una idea de las opciones allí. Incluso en julio puedes sembrar coliflores para cosecharlas la próxima primavera. Luego están las plantas que aman el calor, como chile, pimiento, berenjena. Puedes sembrarlos. Sugiero sembrarlos a finales de febrero. No hay prisa, pero crecen lentamente. Así que darles más tiempo ayuda. También podrías sembrarlos en marzo, pero hagas lo que hagas. Solo dale calor para que comiencen y yo no sembraría más allá de finales de marzo. A medida que entramos en marzo, las opciones se expanden. Todavía puedes sembrar cualquiera de las cosas que he mencionado para la siembra de febrero. Aún se puede sembrar durante marzo. Depende un poco de dónde estés y cuándo quieras cosechar. Ahora tienes adiciones que empiezan a suceder, como, bueno, el tomate es el principal. Y sé que algunas personas dicen que se deben sembrar tomates en febrero. Descubro que el 10 de marzo, en realidad, para ser preciso, funciona muy bien aquí. En realidad es para no tener una planta demasiado grande antes de que el suelo esté listo y las condiciones estén preparadas. Investiga cuándo plantar tomates, bajo cubierta o al aire libre. Y entonces, 6 a 8 semanas antes de eso, es una regla general razonable que puedes mantenerlos un poco calientes. Guisantes. Así que he mencionado los brotes de guisante. Los guisantes para vainas crecen muy rápido desde la siembra y creo que principios de marzo es un buen momento porque entonces los estarás plantando hacia finales de marzo cuando el suelo comienza a calentarse, los días se están alargando, tienes una buena oportunidad de que, ya sabes, los guisantes a menudo hacen una planta grande y vale la pena darles ese poco de calor extra para sembrarlos en marzo, no en febrero.
También en marzo tenemos las primeras siembras al aire libre. Así que esos son zanahorias y chiribías que puedes sembrarlas bajo cubierta, pero si las trasplantas, el vegetal con raíz pivotante que deseamos probablemente caerá. Hay formas de hacerlo, pero en general lo encuentro más sencillo. Recomiendo que los siembres afuera, comenzando desde mediados de marzo o hacia el equinoccio. Es un buen momento. El equinoccio es ideal para iniciar siembras y plantaciones al aire libre en climas como este. Apio y apio nabo. Entonces, ¿por qué no plantarlos en febrero? Podemos plantar apio en este mes bajo cubierta, pero ambos prefieren calor. Y si al apio nabo le afecta demasiado el clima frío después de sembrarlo como una planta pequeña, corre el riesgo de espigarse a finales del verano. Así que creo que mediados de marzo es un buen momento promedio para sembrar apio y apio nabo. Después del apio puedes seguir sembrando un poco más, pero no después del final de mayo. Puerros. Suelo sembrar puerros y albahaca juntos alrededor de la segunda semana de marzo. Y de nuevo, podrías sembrar puerros para la cosecha de verano y principios de otoño en febrero, pero ten cuidado porque si siembras pronto tus puerros y apio nabo, es probable que enfrenten frío, lo que puede causar un espigado temprano. Aunque podría plantar puerros en marzo, prefiero hacerlo a principios de abril, que es mi época favorita para ello. Igualmente, puedes sembrar albahaca a finales de marzo, pero ya casi es abril, así que hay cierta superposición en estos meses ahora. Y luego tenemos 2 plantaciones de bulbos, si te gusta. Así que hay cebollas para conjuntos. Hablé sobre sembrar cebollas a partir de semillas, un poco antes. Te sugeriría no plantar tus cebollas muy temprano. Así, durante años, he hallado que el equinoccio es confiable. Si siembras muy pronto, pueden brotar. Y las papas. Entonces, uno puede plantar papas temprano, pero de nuevo, eso le quita la espera. Un dicho atractivo sostiene que las siembras tardías en primavera suelen recuperarse. Ya sabes, avanzan con el tiempo. Las papas crecen rápido una vez que se calienta un poco. No hay prisa por meter tus papas. Podrías intentar con papas tempranas, especialmente si no tienes muchas heladas tardías, que son las que realmente pueden dañarlas. Así que asegúrate de conocer tu última fecha de helada y mete tus papas no más de 4 semanas, preferiblemente 3 semanas antes de tu última fecha de helada. Por lo tanto, mi última fecha de helada, en promedio, es a mediados de mayo. Y entonces estamos arriesgándonos si plantamos nuestras papas aquí mucho antes de mediados de abril, pero siempre me gusta poner algunas a finales de marzo, con la esperanza de obtener una cosecha temprana y encontrar formas de protegerlas de una helada tardía, si sucede. Al iniciar abril, hay plantas que prefieren más calor. Ya he mencionado la albahaca y puedes seguir sembrando albahaca hasta aproximadamente julio. Dicho esto, una siembra de albahaca bien cuidada puede durar todo el año, así que hay opciones ahí. Una grande que viene bien en abril es el pepino, pero no demasiado temprano. Descubrí que mediados de abril es un buen momento para los pepinos. Eso es solo 4 semanas antes de que los plantemos en cubiertos como en un invernadero de túnel de polietileno. Hablo de cultivar pepinos en secreto. A principios o mediados de mayo, sin apuro para estas plantas amantes del calor. Calabacines también, misma historia. Funcionan mejor si no se siembran muy temprano. Diría que a mediados de abril es el primer llamado para los calabacines, incluso hasta el 20-25. Y el 25 de abril a lo largo de los años es la fecha que he descubierto que da los mejores resultados para las plantas de calabaza, especialmente la calabaza de invierno. Eso significa que tienen suficiente tiempo. Los plantamos aquí, el suelo empieza a calentarse. A ellos les gusta eso. Aunque ya superaste la última helada, aún puede hacer frío. Si colocas plantas cálidas en suelo frío, simplemente permanecen ahí. Y eso incluso puede ralentizarlas y resultar en una pérdida de crecimiento a largo plazo. Por eso es bueno respetar las fechas. No te adelantes al sembrar. Si pierdes una semana, no te angusties. Probablemente aún estarás bien. Incluso podría ser mejor. Otro ejemplo es el maíz dulce. El maíz dulce prefiere no crecer en suelo frío. Simplemente se quedará allí y se verá un poco amarillo. Así mediados de abril es cuando siembras primero el maíz dulce. Probablemente tengas alrededor de un mes más allá de eso. Existen variedades tempranas y tardías, pero incluso podrías sembrar una variedad temprana un poco más tarde y simplemente cosechará más rápido, pero hacia el final de la temporada.
Luego tenemos acelga y remolacha de hoja. Así que ya he mencionado la espinaca verdadera. La acelga y la remolacha de hoja son básicamente lo mismo, hojas de remolacha, y se siembran mejor a mediados de abril, porque si los siembras demasiado temprano, de nuevo, se espigan. Así que eso debes tenerlo en cuenta. Además, se abre el debate sobre la siembra. Aquí, aunque no tenemos un espacio enorme, está casi siempre lleno durante todo el año debido a una bonita progresión, continuando todo el camino. Y luego uno que no he mencionado son los melones. Debería ser a principios de abril, ya que los melones tardan más en crecer y desarrollarse como plantas que los pepinos. Los pepinos, descubro, si puedes mantenerlos calientes en particular, simplemente crecen como un cohete. Por alguna razón los melones simplemente tardan más. Si plantas tus melones en la primera semana de abril, es un buen momento, provee todo el calor posible. Cuando llega mayo, irónicamente la primavera apenas está comenzando. Comenzamos a considerar más el otoño e invierno. Aún podrías estar plantando repollo. Como dije, hay varias opciones de los meses previos. Pero una nueva que encuentro que funciona muy bien en mayo son las coles de Bruselas y la col rizada, de hecho. Esas son dos brásicas que podrías sembrar al mismo tiempo y cuidarlas de la misma manera para trasplantar a mediados de junio al aire libre. Ese tiempo es suficiente para que crezcan grandes, especialmente los coles de Bruselas que requieren una temporada larga. Pero si los siembras demasiado temprano, pueden volverse enormes antes de que realmente los necesites. Sabes, esta planta se cosecha bien en invierno. Otra brásica que es buena para sembrar en mayo es una brásica de raíz, el nabo o rutabagas. Y de nuevo, no necesitan toda la temporada. Pueden volverse demasiado enormes. Es ideal sembrarlos a finales de mayo. Finales de mayo, principios de junio, una siembra. Avanzarán lentamente durante el verano y el otoño y puedes cosecharlos cuando quieras comerlos en el invierno. Y luego, una gran siembra en mayo es algo que sé que mucha gente hace o intenta hacer en abril a menudo sin obtener grandes resultados porque son frijoles, no habas. Eso es una planta completamente diferente. Por lo tanto, los frijoles franceses de poste, corredores, borlotti, todos requieren calor. Y por eso es bueno no sembrarlos demasiado temprano. No solo se trata de evitar la helada, necesitan positivamente calor. Simplemente obtendrás mejores resultados si los siembras un poco más tarde. Entonces aquí mi mejor fecha es el 10 de mayo para sembrar esos frijoles franceses y trepadores que aman el calor. Y a partir de ahí quizás 2 a 4 semanas de opciones para los frijoles trepadores que necesitan bastante tiempo para trepar y darte la cosecha. Los frijoles enanos maduran más rápido, así que podrías estar sembrándolos hasta principios de julio incluso. Ahora llegamos al verano, pleno verano. Qué fácil es olvidar sembrar algo porque estás tan ocupado disfrutando de todas esas maravillosas cosechas que ya tienes. Pero notarás que empiezan a aparecer huecos en tus camas y el verano es en realidad un excelente momento para sembrar ciertas verduras en particular. Aún puedes seguir sembrando bastantes de nuevo desde lo que he mencionado antes, pero los nuevos son, por ejemplo, endivia y radicchio. Estas son óptimas hojas con un sabor ligeramente amargo, cosechadas especialmente bien en otoño, cuando la lechuga empieza a decaer y presenta un ligero mildiu en sus hojas. Entonces, esta será endivia, cuyas hojas exteriores puedes recoger o esperar a que se forme el corazón. Para obtener corazones de endivia necesitarías sembrar nuevamente o podrías sembrar a mediados de junio, julio y posiblemente agosto. La achicoria es para cabezas, así que esa es achicoria para hacer radicchios, que es lo que recomiendo, porque entonces obtienes las hojas agridulces de un corazón plegable. Han funcionado bien desde mediados de julio. Ese es un muy buen momento para sembrarlos. Pero no más allá de eso, de lo contrario, no tendrán tiempo para formar sus bonitas cabezas. Y luego, hacia finales de julio, puedes sembrar repollo chino, o incluso es la primera semana de agosto. De esa manera evitas bastantes de las plagas de brasicáceas que son más comunes a principios de verano, como el escarabajo de la pulga. A pesar de tener protección, la primera semana de agosto es ideal para sembrarlo. Colchina para hacer hermosas cabezas en otoño y no después de eso. Y luego también en agosto, después de haber esperado todo el verano para hacerlo, incluso en primavera, descubrí que realmente no funciona sembrar rúcula de ensalada y mostazas y pak choi en la primavera, porque de nuevo
Están entrando justo en su temporada de floración y pulgas, plagas y todo eso, todo. Así que espera hasta la primera semana de agosto y luego generalmente la primera mitad de agosto, incluso durante agosto es un buen mes para sembrar todas esas plantas de brásica para ensalada. Puedes tener cosechas hermosas en otoño. Así que tienes alrededor de un mes para sembrarlos. Ahora ya estamos en otoño. Dios mío, ¿cómo pasa el año? Rábano. De hecho, puedes sembrar algunos rábanos de invierno especiales a finales de julio, similares a los nabos. También es posible sembrar nabos en agosto. Esta familia de brasicáceas crece al final del verano y comienzo del otoño. Y la otra gran siembra a principios de otoño de brasicáceas son todas las que ya he mencionado, como rúcula, pak choi, mostazas para cultivar bajo cubierta durante el invierno. Así que si esperas hasta mediados de septiembre o incluso el equinoccio para sembrar plantas de ensalada de brasicáceas, luego puedes trasplantarlas en octubre bajo cubierta. Así que eso es una opción agradable para esa época del año. La lechuga y la endivia crecen bien en invierno bajo cubierta. Son tolerantes a las heladas. Si los siembras a inicios de septiembre, simplemente los sitúa en una posición ventajosa para sobrellevar el invierno. Y luego, no hay tanto después de eso, pero hay un par de plantaciones que recomendaría. Está el ajo. Estoy experimentando con cultivar ajo un poco antes, sembrándolo un poco antes. Cuando digo sembrando, te refieres a plantar dientes de ajo. Guarda tus propios bulbos de ajo, sepáralos en dientes, plántalos alrededor del equinoccio allí entrando en octubre. Realmente puedes plantar ajo en cualquier momento, incluso hasta febrero. Como mencioné, las habas podrían sembrarse a principios de noviembre. Sugeriría como fecha ideal. Y para ayudarte a pasar por todo esto, vendemos mi calendario en formato digital. Puedes comprar eso desde mi sitio web, así como en formato de papel. Vendemos un gráfico de tiempos de siembra para colgar. Ofrece el resumen mensual, solo el marco general. Echa un vistazo de vez en cuando cada mes, ¿sabes? Solo para recordar, mucho de esto es sobre ese disparador. Para descripciones más profundas, consulta mi libro sobre no cavar, que a pesar de su nombre, profundiza mucho en el tema. También aborda el cultivo de verduras. Te describe cada verdura, no solo su cultivo, sino también la conservación de semillas y almacenamiento de las mismas.